doctora Daniela de la Rosa Zamboni. Le dejo todo el micrófono a usted. Bienvenida. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Víctor Rosales. Muchas gracias, Dirección de Educación, por confiar en el Departamento de Epidemiología para dar esta presentación. Em, Permítanme poner un poquito aquí el cronómetro para no pasarme. Em, esta etiqueta puesta al lado es una etiqueta que luego vemos en algunos productos y puede ser por demás confusa, o puede ser por demás no creíble, ¿no? Vemos una cantidad importante ahí de microorganismos, de contenido, pero ¿eso es lo que nos dice el fabricante o es cierto? ¿Y qué tan cierto es eso? Es una etiqueta común, ¿no? Entonces, bueno, empiezo. ¿Qué tienen en común estas dos personas? El género no es común, son seres humanos. Quizás pudiéramos decir que uno puede ser el hijo y el otro puede ser mi mamá, ¿no? Lo segundo sí, lo primero no. Estas dos personas vamos a conocer a la señora. La señora tiene 80 años, tuvo un infarto hace 30 años, sin secuelas, no es famosa, es jubilada de ser maestra, tiene algo de dislipidemia, hipertensión en control, todo en control, delgada. Su riesgo de morir por la edad es de 6,2% por año. A la edad tuvo el infarto, ¿no? Desafortunadamente, para los que somos sus parientes. Este muchacho se llama Manuel Mansalva. Eh, Él, para mí, pero no, pero para muchos sí es famoso. ¿Alguien lo conoce? Sabía que muchos lo conocían. Manuel Mansalva es un actor, aparentemente no tiene toxicomanías, no tiene enfermedades, evidentemente hace ejercicio, es músico, actor, ha salido en La Rosa de Guadalupe. Y bueno, Manuel Mansalva tiene 165,000 seguidores. Estas sesiones del Hospital General uno tiene que prepararlas por la naturaleza del hospital en la alta evidencia científica. Por eso es que consulté este journal. De acuerdo a este journal, Manuel Mansalva, en este momento, que fue hace exactamente un mes, una bacteria lo tiene aislado y si sobrevivirá habrá secuelas. Leamos lo que nos dice la penúltima edición del journal TB Notes. Luego de la operación, resultó que Manuel tenía dificultades para respirar porque la bacteria empezó a afectar los pulmones. ¡Bum! Los doctores decidieron inducirle un coma para intubarlo. Pues claro, no iban a intubar en vivo, pero bueno, suena trágico, ¿no? Afortunadamente ya sabemos qué tipo de bacteria es y es una pseudomonasia, una Burkholderia. No es nada común. Estaba en Dubái paseando el angelito. Entonces, permítame un segundo. Entonces, esta es la condición de Manuel. ¿Qué tienen en común, Manuel? Ahora agarré un journal con menos factor de impacto que el anterior. Y seguro que el otro tiene mayor factor de impacto, ¿no? Si lo vamos a averiguar. El Journal Lung Health Disease. Estos autores, Sadigov, vieron el riesgo de muerte en la hospitalización con factores de riesgo. Manuel Mansalva no tiene factores de riesgo, más que la neumonía nosocomial. En este momento, Manuel Mansalva y la señora de 80 años con un infarto previo tienen el mismo riesgo de morir por una infección que pudo haber sido evitada. 6%. Entonces, bueno, este es el contenido de la plática. ¿Cómo están las bacterias multidrogresistentes en el mundo? Eh, lo más básico de higiene de manos y desinfección. Y luego ya el tema, desinfectantes, tolerancia y resistencia, porque lo que nos viene a la cabeza es qué tanto el alcohol que estoy utilizando, qué tanto con lo que estoy desinfectando, qué tanto el cloro,
pueden generar resistencia bacteriana, qué tanto pueden contribuir a la resistencia bacteriana, qué tanto pueden tener resistencia cruzada con antibióticos, o qué tanto, así como las bacterias resisten a los antibióticos, vayan a resistir al desinfectante. Pero para eso necesitamos saber cuestiones básicas de temas que a lo mejor no vemos tan seguido o no leemos tan seguido como las profundidades de higiene de manos y la epidemiología. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? El pronóstico de la multidrogresistencia, sobre todo en los últimos años, no es alentador. Pueden ver ustedes en esta gráfica dividido por edad. Y arriba de los adultos, o bueno, arriba de los 15 años, tenemos un riesgo cada vez más alto de morir. Estas son las muertes por sepsis. Los pediatras están haciendo muy bien su trabajo. En los niños esto parece ir a la baja. Vemos esta comparación de 1990 y 2021 y vemos que el riesgo de morir de adultos es muy, muy alto, de morir por multidrogresistencia. Vean cómo las barritas azules oscuros prácticamente se duplicaron. La buena noticia es que en los niños no, en los niños es al contrario. La mala noticia es que todos estamos en este grupo de edad y que un gran porcentaje de los pacientes de este hospital también está en este grupo de edad. En el mundo, ¿qué se espera? Y aquí pongo un acercamiento de incluso islas pequeñas. El azul es prácticamente sin multidrogresistencia y obviamente mientras más rojo, mayor multidrogresistencia. Y vean cómo México se va coloreando y este es el pronóstico para México a 50 años. Nuevamente ahora ya distribuido por cada tipo de bacteria, que es la pregunta que sigue, ok, ¿qué bacterias son? Pues ninguna gana, ¿ven? O sea, toda multidrogresistencia con todas las bacterias, bueno, no son todas las bacterias que existen, pero son las que generan la mayor cantidad de muertes. Acinetobacter, Escherichia coli, Klebsiella, otros multidrogresistentes, pseudomonas. En los lugares que no hay vacunación, el Streptococcus pneumoniae también tiene un riesgo cada vez más alto de resistencia. Nuestro país no es de esos. Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus. En los niños las muertes por multidrogresistencia han bajado. Creo que muchas veces uno tiene que tomar ejemplo de otras profesiones, otros profesionales, otras personas. Aquí han sido un ejemplo los pediatras. En el hospital lo vemos, tienen baja tasa de infecciones, baja tasa de resistencia y se ve en todo el mundo. Los pediatras, los niños, las mamás, etc. Pero en el resto de la población vemos que van aumentando. Y bueno, el principio básico, el mecanismo de resistencia de antibióticos, pues estos son los blancos, los antibióticos, y casi parece una foto simétrica de cómo hace resistencia. Sale el antibiótico para la pared bacteriana, salen las beta-lactamasas. Sale el antibiótico para la síntesis de RNA, modifica el blanco la bacteria. La bacteria se tiene que defender. Entonces, va a modificar su pared y si está el antibiótico por ahí, va a sacar una enzima, una beta-lactamasa para matarlo y además le va a decir a su hijo que así le siga, ¿verdad? Y lo va a compartir con otro tipo de bacterias. Y si en la superficie o cualquier cosa no está adecuadamente desinfectada, pues va a tener un pequeño biofilm, un grupo de bacterias que van a estar compartiendo entre ellas todos los mecanismos de resistencia y esto lo hacen muy rápido. Más rápido generan la resistencia que lo que sale un nuevo antibiótico. Entonces, vemos prácticamente lo mismo. La síntesis de proteína, sale modificación de donde tiene que actuar el antibiótico. Entonces, bueno, vamos al siguiente tema. Higiene de manos. Súper básico. Porque así es la higiene de manos, hay que conocer la profundidad. Entonces, higiene de manos es cualquier acción para limpiar las manos. Usted se pone alcohol, es higiene de manos. Usted se la lava, es higiene de manos. Usted le pasa una toallita desinfectante, es higiene de manos. Todo esto es higiene de manos. Prácticas de higiene de manos, lavado, frotado, descontaminación o desinfección de manos, que incluye ABC. Curiosamente se llama desinfectar las manos, aunque con tejidos vivos sea antisepsia, no desinfección, pero bueno, aquí sí se llama así. En general, las más comunes pues son lavado y frotado. Hasta aquí todo claro como el agua. ¿Vamos bien? Ok, sigamos. Entonces, higiene de manos incluye lavado y desinfección. Lavado y fricción o desinfección.
Ok, sigamos. Lavado. ¿Cuál es el propósito de lavar? ¿Para qué lava uno cualquier cosa? Yo lavo mi ropa para que no tenga manchas, para que no se vea sucia, para que no huela mal. Uno lava para quitar la mugre visible. Todas las cosas tienen que estar bien lavadas. Entonces, cuando se ve mugre, cuando se ven huellas, cuando se ven materia de algún tipo, hay una gran comunidad de bacterias compartiendo resistencia. Es el primer paso, el lavado. El lavado se hace con agua. El agua, el agua tiene que estar clorada, tiene que estar a determinada temperatura y bueno, a altas temperaturas irrita. En el hospital tenemos agua clorada, todo hospital que se digne de serlo debe tener monitorización del cloro de su agua y cultivos periódicos. Lo que a mí me consta en este tiempo y por estudios anteriores, el agua del hospital siempre ha estado adecuadamente desinfectada y sin crecimiento de microorganismos. Si usted quiere, usted puede tomar agua del hospital. Yo lo he hecho varias veces. No le pasa nada. Si usted no toma agua del hospital y le da diarrea, me corren, por favor. Porque lo esencial, lo básico, lo primero, por lo que empezamos, es por el agua. Hay que tener un agua segura. Pero me avisan si me van a correr. Luego, el agua es el disolvente universal. ¿Qué no disuelve el agua? ¿Qué no disuelve el agua? Grasas. Exactamente. Y bueno, las bacterias tienen grasas. Para eso necesitamos el jabón. El jabón tiene, para entender cómo actúa el jabón, tenemos que saber el concepto de micelas, liposomas y bicapa lipídica. Bicapa lipídica, esta es la pared de prácticamente todas las bacterias. Este es el liposoma y lo que hace el jabón es que forma un tipo de micelas con lo que sea el contenido graso que esté, ya sea la grasa de cerdo que usted le puso a los tacos o la grasa de las bacterias. El jabón va a arrasar, entonces no hay manera que haya resistencia al jabón. El jabón arrasa, limpia, obviamente si usted deja un jabón líquido por años o no lava la jabonera, pues se va a colonizar de bacterias. Se necesita la acción para que se lleve a cabo la saponificación. Vamos al alcohol. Ese alcohol no. El alcohol. El alcohol es la solución y causa de todos los problemas de la humanidad. ¿Quién dijo esto? Nietzsche. Los internos de pregrado ya vieron esto. Deberían saber contestar si lo están viendo. Quien dijo esto fue un gran personaje. Yo me baso en pura evidencia científica. Y vamos a ver por qué es la causa y solución de todos los problemas de la humanidad. Y también de todos los problemas que pueden venir en infecciones nosocomiales. ¿Qué tipos de alcohol conocemos? Usted está en un hospital. Usted tiene que agarrar su botellita de alcohol y saber qué alcohol tiene, ¿no? Bueno, etílico, isopropílico y metílico. El metílico es el que nos causa, dicen, es el que nos causa, si lo tomamos, exactamente. El etílico es el alcohol de grano y el isopropílico es el que más utilizamos para frotar las manos. La eficacia de uno y otro es más o menos igual. Nada más que este es un poquito más alta la eficacia, se tolera un poquito mejor en las manos. Usted quiere saber si es etílico o isopropílico, usted se pone alcohol en las manos, lo deja secar. Si huele a grano, es etílico, pero eso no lo hace ni menos ni más desinfectante. Entonces, bueno, en general se usa una combinación. El alcohol, pues tiene su cabeza hidrofílica, su cola hidrofóbica, y bueno, igual que el jabón, forma estas micelas, y todos estos cuadraditos son los mecanismos de acción del alcohol, todos estos. ¿No les recuerdan un poco a las primeras imágenes de la resistencia bacteriana? Actúa en todos lados el alcohol. Vamos a ver los principales. Los principales, altera la permeabilidad de la membrana. No necesita un receptor. Llega y rompe la membrana de la célula, del virus, del hongo, de la espora, no. Pero de ahí en fuera rompe todo. Claro que no va a ser milagroso. Primero tienes que quitar la mugre con el lavado, ¿no? Desinfectante. Entonces, ya te rompí cuando rompes la membrana celular, le empieza a entrar agua, el proceso de ósmosis que todos vimos en la secundaria, revienta la célula. Ah, no vas a reventar. Ok. Desnaturalizo y precipito tus proteínas y todo el contenido del citoplasma, el principal componente son proteínas.
De ahí que el alcohol necesite agua para actuar. El proceso de desnaturalización no sea con agua. ¿Y qué tanta agua? De 30 a 40%. Por eso el alcohol debe estar entre 70 y 80%. Inactiva, no es suficiente que te inactive tus cosas básicas, entonces inactivo los procesos enzimáticos. Que no es suficiente, pues me meto también en que te oxido todo adentro y hasta en procesos de DNA. Desde aquí ya estamos pensando la burda manera de actuar estos dos. Son bombas atómicas para las bacterias. No son tan especializadas como los antibióticos. Pero sigamos. ¿Por qué está el 70%? Las proteínas no se desnaturalizan en ausencia de agua, por eso deben tener. A muchos de nosotros nos tocó que fijáramos, y creo que todavía fijan en algunos lados, con alcohol las laminillas. Pues sí, al 96%. Al 96%, la laminilla se queda fija, el microorganismo se queda ahí. Clorexidina. Clorexidina la vemos en enjuague bucal y la vemos en soluciones para manos. La clorexidina es una biguanida catiónica desarrollada en los 50s. La base no es soluble, por eso debe ser digluconato, tiene actividad lenta. El alcohol, como vieron, llega, rompe la membrana, desnaturaliza las proteínas, ¡pum! Es una bomba, no se va a esperar. La clorexidina tiene que penetrar la membranita, tiene que hacer su efecto, entonces tarda 1 o 2 minutos en empezar a actuar. Usted se pone clorexidina ahorita sin alcohol, en ese momento no va a estar desinfectada las manos. 2, 3 minutos va a estar desinfectada. Lo bueno de la clorexidina es que le va a durar la mano desinfectada. Entonces, bueno, necesita mecanismos de transporte pasivo para entrar, para propiciar la fuga de ATP y que la bacteria se muera. Esta es una bonita foto la saqué de un enjuague bucal, la verdad, pero es que se me hizo muy, muy representativa. La clorexina puede tener reservorio en las manos, bueno, en las manos en donde la pongas, y hay que quedarse actuando. Y se puede quedar actuando en las manos 3 horas, en la boca, de acuerdo a los odontólogos, los enjuagues con clorexidina, hasta 12 horas. De hecho, cuando uno tiene jabón con clorexidina, tiene que enjuagarse perfectamente bien, porque la clorexidina ya tiende a dejar el residuo y puede dañar las manos. Entonces, ¿qué concentración? Aquí sí, mientras más eficaz, mientras una concentración más alta es más eficaz, pero es más irritante también. Estas concentraciones se usan para la higiene habitual de manos y esta se usa 4% para la limpieza prequirúrgica de la piel del paciente que va a meterse a quirófano. Es ototóxica, neurotóxica, puede irritar y esta sí tiene algo de resistencia bacteriana reportada. Esta gráfica es preciosa y si alguien ya vio mi plática me puede decir, es que usted siempre dice lo mismo y tiene razón en esta gráfica. Veamos el cambio medio de unidades formadoras de colonias, o sea, de unidades de bacterias que forman colonias, con cada uno de estos, jabón, iodóforos, isodine, yodo, como lo conozcan, clorexidina a la concentración más alta y alcohol al 70%. Vean que el que disminuye más unidades formadoras de colonia de la piel limpia es el alcohol. De ahí que el alcohol sea la solución y causa, en este caso, la solución de todos los males de la humanidad. Usted no tiene jabón, póngase alcohol. Las manos están sucias, bueno, sí, sí necesita jabón. El alcohol es más efectivo, más eficiente y más rápido. Esta complicada gráfica, en el eje vertical ven ustedes un eje inverso, ven que va de menor a mayor, y es que tanto caen las unidades formadoras de colonias. Y en el eje horizontal está el tiempo. La línea que pueden ver ustedes arriba es agua y jabón y la que pueden ver abajo es alcohol. Entonces, observen cómo en solo 15 segundos podemos bajar 3 logaritmos base 10 la contaminación de la piel. Más de 3, o sea, unos 1000 unidades formadoras de colonias de la piel en solo 15 segundos. Bueno, pero si usted tiene senda mugre ahí o ya se puso tanto alcohol que se siente ahí la mugre, bueno, esos son mucho más de 1000. Tiene que lavarse las manos para que desinfecte. Acción le va a hacer, pero necesita lavarse las manos. Esto es en manos limpias.
Este mismo efecto tiene el agua y jabón, si se fijan, hasta dentro de 2 minutos. Puede sustituirse bien el agua y jabón con alcohol cuando las manos están limpias, cuando no va usted a tocar esporas. El paciente no tiene Clostridium, por ejemplo. Y si le agrega clorhexidina, le agrega la acción inmediata del alcohol, porque el alcohol no tiene acción residual. La clorhexidina se queda, actúe y actúe y actúe y ahí se quedó. El alcohol no, el agua y jabón tampoco. Entonces, si tiene alcohol con clorhexidina, pues ya tiene la acción inmediata y la acción que va a estar persistiendo. Entonces, bueno, la concentración, este es un resumen de lo que acabamos de ver. La clorhexidina es más lenta, sí tiene actividad residual y sí hay para frotado y para lavado. El alcohol nomás hay para frotado contra bacilos gram negativos, bacilos gram positivos, virus envueltos y no envueltos. La actividad es más o menos igual y contra las esporas lo único que hay es el lavado. Las esporas son como polvo, pues, o sea, no las va a destruir casi nada. Concentraciones muy altas de cloro eh, puede ser que las destruyan, pero las esporas necesitan quitarse. Es así, por eso necesita lavado y luego usted le pone alcohol. Esta es una espora, esta es una imagen. Vean cómo no va a ser resistente de la espora. Vean esta paredzota, una capa proteica. Nosotros dijimos que era lípidos, ¿verdad? Y proteínas. Esta es pura proteína y vean el tamaño. O sea, ¿qué alcohol, qué jabón va a poder ahí? Pues no, ninguno. Y luego tiene la pared celular. Entonces, y una cutícula cubierta y quién sabe qué. Estas necesitan lavado, como clostridioides, que es lo que vemos más comúnmente en los hospitales en caso de esporas, aunque hay otras muchas más. Desinfección. Ya, soltamos las manos, ahora vamos a desinfectantes. Desinfectantes. Tenemos sales de amonio cuaternario, fenoles, alcoholes, metales, agentes que liberan cloro, como el cloro normal, ¿no? Peroxígenos, como la agua oxigenada y iodopovidona. El mecanismo de acción, vean los mecanismos de acción, ¿no? Detergente catiónico que interactúa electrostáticamente con fosfolípidos. No que el receptor y que necesita el receptor, con los fosfolípidos de la pared, ¡pum! Altera la permeabilidad de la membrana, solubiliza fosfolípidos y desnaturaliza proteínas. Interactúa con grupos tiol, grupos amino y oxidación. Vean cómo actúan todos en elementos, no en receptores. Aquí hay otros más o menos similar. Y bueno, para los más comunes, ¿para qué nos sirven? El alcohol en el material, pues bueno, puede hacer el más duro, el caucho, ¿cómo se llama? Pues sí, el corcho, este plástico blandito, deteriora los pegamentos. Y bueno, está indicado por eso para superficies ambientales chiquitas. Sabemos que es flamable. Luego tenemos los aldehídos, glutaraldehído, formaldehído. Luego tenemos el cloro. Vean, el cloro es muy eficiente. Lo malo es que es corrosivo al metal. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, también puede corroer el metal. Las indicaciones son superficies, tratamiento de agua. En el caso del cloro es bueno, bonito y barato. Y en el caso del agua oxigenada, los equipos médicos, superficies. Lo malo del cloro es que tiene corta vida media. Lo malo del cloro es que tiene que usted estarlo preparando cada 24 horas. Lo malo del cloro es que no lo puede poner con la luz. El cloro, recordemos, es un sólido, un gas o un líquido. Es gas, exactamente. Entonces el cloro se volatiliza. Usted prepara uno hoy, las 24 horas tiene que prepararlo. Y tiene que estar midiendo cómo está la concentración todos los días, o al menos 3 veces a la semana. Y sabemos que es irritante. Ahora ya, con el tema, ya sabemos cómo actúan y todo. Entonces, ¿qué es lo que hay reportado? ¿Qué es lo que existe acerca de si son tolerantes o resistentes? ¿Qué es tolerante? Que crezca ahí, ¿no? Que tenga la capacidad de crecer, incluso reproducirse en tal desinfectante, jabón, lo que estemos estudiando. O sea, muchas veces, pues como la familia, ¿no? O el trabajo, pues los toleras y ahí estás. Y resistente es que
no respondas y no vayas a responder más a esto. Resistencia cruzada entre biocidas. Biocidas mata la vida. Aquí se incluyen desinfectantes y se incluyen también, aunque no están incluidos aquí, metales desinfectantes. Los incluye levemente. Entonces, bueno, ¿cuál es la preocupación? Que el uso de estos induzca resistencia bacteriana y propicie la epidemia que vimos al principio. ¿Esto que estoy desinfectando va a hacer que haya más resistencia bacteriana o no? La segunda preocupación es cómo se hacen y si comparten mecanismos de resistencia. La tercera preocupación, y es muy grave la segunda preocupación, porque la resistencia bacteriana en el mundo ocasionó o se asoció a muertes en más del doble de los que murieron por COVID, para que nos demos una idea. Es así de preocupante la resistencia bacteriana. En muchos hospitales, como en esto, más de una de cada 2 infecciones tiene una bacteria multidrogo resistente. Entonces ya no es que alguien se infecte en el hospital y lo curo y sale, ¿no? Bueno, pierde días, incapacidad, pierde ver su familia, el hospital gasta mucho. No, ya ahora es un volado si vas a vivir o morir, de acuerdo a tus condiciones, porque hay muy pocos antibióticos con los que se puede tratar. Y es un volado porque más de una de cada 2 infecciones tiene una bacteria multidrogo resistente. Ya la exigencia es todavía mayor. Por eso, el conocimiento es lo que podemos hacer más profundo. Algunos mecanismos no implican resistencia cruzada. Entonces, vamos a ver. Estos son el tipo de estudios que se han hecho, adaptación laboratorio y aislamientos bacterianos de ambientes reales. Sales de amonio cuaternario. Sales de amonio cuaternario, hay algo de resistencia y lo que se ha encontrado las bombas de flujo. ¿Se acuerdan de las primeras, de la como sexta diapositiva? Uno de los mecanismos de resistencia bacteriana era sales de flujo. Lo bueno de las sales de amonio cuaternario es que han ido evolucionando a no tener nomás un componente. Tienen 2, tienen 3 y las de cuarta generación ya tienen varios componentes de sales de amonio cuaternario que pueden atacar por distintas vías. No como en el benzal. El benzal es la primera generación, el cloruro benzalconio, de sales de amonio cuaternario y donde más se ha reportado resistencia bacteriana. Luego, y vemos aquí, perdón, que baja correlación con resistencia a antibióticos, pero sí causan bombas de flujo. Para saber qué son sales de amonio cuaternario, usted agarre el bote y todo lo que diga dicloricilina, de amonio, esas son las sales de amonio cuaternario. Digo, porque tiene sus nombrecitos, ¿no? Bueno, luego tenemos la clorhexidina, resultados mixtos, unas sí, otras no. Pocos estudios muestran resistencia cruzada. In vitro, no en vivo. Triclosan, pues bueno, ya está incluso contraindicado por algunos efectos adversos, puede inducir resistencia cruzada, lo vemos ya muy poco, afortunadamente. Metales y agentes con cloro, resultados mixtos. Esto es plata y cobre. Las superficies con cobre son biocidas, pueden detener la cadena de transmisión y hay resultados mixtos con interacción cruzada con cloro. Peróxidos, evidencia limitada. Información escasa y contradictoria con peróxido de hidrógeno. Fenoles y yodo, no se ha documentado resistencia cruzada con alcoholes. ¿Ven por qué es la causa y solución de todos los males de la humanidad el alcohol? Vimos todos los demás, vemos desinfectantes avanzados y no se ha documentado resistencia cruzada con alcoholes. Evidencia limitada de resistencia cruzada con yodo. Y vemos aquí la evidencia de laboratorio y la evidencia ambiental. La mayor cantidad de estudios son de laboratorio. Entonces, ¿hay resistencia cruzada o no con antibióticos? Y aquí resumí para ustedes en 6 puntos. El primero, los mecanismos de acción de los desinfectantes son poco específicos. La bacteria necesita evolucionar, necesita vivir un poquito para heredar su resistencia. Transmite entre una bacteria y otra, los mecanismos de transmisión de resistencia pueden ser por plásmidos, por partículas genéticas, por los mismos virus bacteriófagos pueden llevar la resistencia de una bacteria a otra, por herencia, su bacteria hija, entonces necesita vivir.
Con los desinfectantes, la bacteria muere. Son muy pocos, son muy inespecíficos los mecanismos de resistencia. La resistencia cruzada puede inducirse en laboratorio con ciertos biocidas, inducirse en laboratorio, in vivo no hay nada. La evidencia en ambientales reales es limitada, contradictoria, como acabo de comentar. Bombas de flujo es quizás el elemento clave. La concentración del uso real es crítica para evaluar el riesgo. Esto es muy importante. Un desinfectante, casi todos los desinfectantes son eficientes, son efectivos, pero primero tienen 3 reglas. Uno, primero lava la superficie. El único de todos los desinfectantes que tiene actividad detergente, o sea que lava, son las sales de amonio cuaternario. Por eso si usted agarra cualquier o casi cualquier toallita desinfectante va a encontrar diorcilo, amonium, porque tienen sales de amonio cuaternario porque son las que limpian. Y luego le agregan un desinfectante más potente, como puede ser el alcohol, algunos agregan peróxido de hidrógeno, más raro, pero en general tienen algún tipo de alcohol. Y entonces deben tener una buena concentración. La primera es lavar antes, la segunda es fijarse en la concentración y la tercera es el tiempo. Las manos deben estar con alcohol al menos 15 segundos. El tiempo de la OMS son 40 segundos. Las toallitas desinfectantes, depende de la toallita que tengamos. Hay unas que las más cortas es 1 minuto. La superficie debe estar mojada por 1 minuto. El cloro desinfecta en 4 minutos. La superficie debe estar mojada por 4 minutos. Si un quirófano, el mejor ejemplo de donde se puede contaminar a alguien de manera severa, no está mojado con cloro 4 minutos, no está desinfectado. Está, pues ahí más o menos le bajaron la carga bacteriana. Entonces, uno es la concentración, lavar, otro es la concentración y otro es el tiempo que debe pasar el desinfectante. Usted agarra una toallita de Lysol, muy bonito, desinfecta, mata y por ahí una letrita chiquititita, chiquititita. Tiempo de acción 5 minutos. Eso quiere decir que 5 minutos debe estar mojado lo que usted quiera desinfectar. No es que actúa después de 5 minutos, no. Todo ese tiempo debe estar mojada la superficie para poder actuar. Si ya se secó, pues ya no hay desinfectante, ya no va a actuar. Se requiere más investigación in vitro, in situ. La evidencia de higiene de manos en multidrogoresistencia, vamos a ver rápidamente algunos artículos, unas revisiones de las bacterias del grupo escape, Staphylococcus resistente, Staphylococcus resistente y Clostridium difficile. Y bueno, esta es una foto muy representativa de lo que el alcohol puede hacer con las bacterias. Esta es la mano de un médico que tocó el abdomen de un paciente con Staphylococcus resistente y la puso en un medio selectivo en el que se veían de color rojo las colonias de Staphylococcus resistente. Ojo, no hizo un procedimiento, nomás le tocó la panza. Ojo, el paciente no tenía líquidos, nomás le tocó la panza. El paciente estaba colonizado por Staphylococcus. Como podemos estar colonizados cualquiera de nosotros en este momento. No le tocó la nariz, no le tocó la boca, no le tocó los intestinos, no le tocó la materia fecal, le tocó la panza. Y vean todo lo que creció, prácticamente la huella de la mano. Luego este mismo médico, póngase usted alcohol gel con la técnica, todo, y volvió a poner la mano. En ese momento, y esto es lo que creció. Creció nada. Y esta imagen salió en el New England Journal of Medicine, que esa sí es una revista de factor impacto. Esta no la saqué de TV Notes ni ninguna de las otras. Bueno, efecto en resistencia con clostridioides difíciles, una revisión sistemática y de bacterias resistentes en colonización e infección. Vean este enunciado que lo resume muy bien. Los programas de control antibiótico reducen 27% de multiresistencia. Es un chorro, 1 de 3. Ah, pero si le ponen medidas de prevención de infecciones, vean la reducción. Es mucho mayor, especialmente con higiene de manos. Esta reducción es como un 76%. Tiene que estar junto con pegado siempre. Control de antibióticos con medidas de prevención de infecciones. Cada bacteria del grupo escape. Aquí vemos una evidencia de enterococo banco-resistente, otra en no fermentadores. Y este es un estudio que tuvimos la fortuna de hacer en epidemiología hospitalaria, en el Hospital Infantil de México. Esta es la tasa de adherencia a higiene de manos. Esta es la tasa de infecciones asociadas a atención en la salud. Y esta es la tasa de bacterias del grupo escape.
Si lo desglosamos, esto es lo que pasó con las bacterias del grupo escape. Escape es el acrónimo de las bacterias que más se asocian con muerte en el mundo y que generan multidrogoresistencia. Vean cómo hay una evidente disminución. Estos son los intervalos de confianza. Es un estudio en la vida real. Los intervalos de confianza son amplios. Y se correlaciona con el aumento en la adherencia a higiene de manos. Aumenta la adherencia a higiene de manos, las bacterias multidrogorresistentes, los costos, las muertes, etcétera, bajan. Ya quiere usted saber bacteria por bacteria, cada uno de estos colorcitos alrededor del verde, eso es un tipo de bacteria, y vean cómo la mayoría van bajando, nos vamos con los gram positivos, en esto se vio una, vean la cantidad de Staphylococcus aureus resistente que había con su amigo enterococo banco resistente, y después de tener 3 meses, después del tercer cuatrimestre, enterococo banco resistente ya no hay, no se volvió a presentar en 2 años en infecciones asociadas al deseo de la salud, y la tasa de Staph aureus resistente en los últimos 11 meses hubo un caso. Es las curvas polinómicas. En las demás enterobacterias fue más errático. Klebsiella siguió presentándose. Escherichia coli bajó un poco. Enterobacter pues bajó definitivamente. Aquí la evidencia no fue tan contundente. Klebsiella y Enterobacter, nada más separando cada uno. Pseudomonas, sí vemos que disminuyó, aunque la disminución no fue estadísticamente significativa porque ya desde el origen había pocos casos. Entonces, bueno, estas son algunas de las evidencias que hay en multidrogoresistencia en higiene de manos. Limpieza. La limpieza puede ser mejorada. Se transmiten los microorganismos de la superficie, pues ya hay harta gente que lo ha estudiado. Si quieren sacar una foto y leer cada uno de estos, la limpieza tiene evidencia científica. Lo que nuestros delegados afanadores dejen o no, hagan o dejen de hacer, tiene evidencia científica bastante bien documentada. Se mejora fíjense estos estudios de efecto de mejora, y estos los traje aquí, copiar y pegar, porque no me los saqué de la manga, ¿no? Este está aquí en esta referencia, aquí está el código QR y aquí está el resultado. Lo único que hicieron es mejorar la limpieza, se detuvo el brote. Lo único que hicieron fue mejorar la limpieza, disminuyó la adquisición de multidrogo resistente y disminuyó la contaminación de las superficies. Lo único que hicieron, por ejemplo, esto, retroalimentación utilizando marcadores fluorescentes, retroalimentación para los que hacen la limpieza, y estos no son muy caros, hasta en Mercado Libre los podemos encontrar como en 30 pesos con todo y lamparita, y enfocarse en limpieza terminal, disminuyó la contaminación y disminuyó Staph aureus a la mitad, y enterococo banco resistente 1 de 3. Limpieza, no estamos metiendo que UVE y quién sabe qué, tienen su papel y muy importante. Vean, todo bajó. ¿Y cuánto costó mejorar la limpieza? ¿Y cuánto costaron estos casos? ¿Y cuántas vidas se llevaron? Desinfección. Ok, ahora es limpieza, pero agreguémosle cloro, ¿no? Vamos a agregarle cloro a estas concentraciones o peróxido de hidrógeno. Y el efecto es en este y en este, que son Clostridium difficile, es una unidad de trasplante de médula ósea, este es Clostridium difficile, y vemos que disminuyó en todos, en este no hubo mucha reducción, fue con agentes basados en peróxido. Vean esto es algo que quisiéramos ver en cualquier producto para curar a los pacientes. La tasa de Clostridium difficile prácticamente a la mitad después de que se agregó hipoclorito. ¿Ven? Dicen que una gráfica habla más que 1000 palabras, aquí lo podemos ver. Detergente y cuando le agregamos el desinfectante. Detergente y cuando le agregamos el desinfectante. En Clostridium, en la peor de la peor. Limpieza con desinfectante, ahora ya que se mejoró la limpieza, se capacitó en limpieza, se mejoraron los procesos, porque hay mucha evidencia de que la limpieza es programáticamente mejorada y necesita capacitación. Capacitación obligatoria de limpieza y de supervisión de la limpieza. Entonces, vean cómo disminuye la superficie, la contaminación ambiental y se quitan brotes de bacterias. En este es en el único que no hubo, pero explican que
los protocolos ya eran muy buenos. Entonces, cuando tienes algo muy bueno, demostrar la evidencia es un poquito más difícil. Y esta es toda una revisión, microorganismo por microorganismo. ¿Qué tenemos que hacer de limpieza y desinfección? ¿Alguien se dio esta ociosa tarea? Bueno, ardua tarea, puntillosa tarea, pero fíjense que se llega a la conclusión de que independientemente del microorganismo que sea, la recomendación práctica es la misma: desinfección y desinfección terminal. Desinfección de cuartos de aislamiento y desinfección terminal. O exhaustivos cuando se va el paciente. Esa es la definición de desinfección terminal. Podemos tener estrategias multimodales, sí, también con efecto, o sea, educación, capacitación, que es hacia lo que va la limpieza, en tener una estrategia multimodal como la higiene de manos. Y vamos cerrando ya con uso de luz ultravioleta. La luz ultravioleta mata lo que toca. Mata lo que toca. Y como mata, ocasiona dímeros de timina. Entonces el DNA se empieza a modificar y luego tienes cáncer de piel, porque es ultravioleta C. Es el tipo de luz ultravioleta que la capa de ozono no deja pasar. Tiene el inconveniente de que no tienes que estar en la habitación, tiene el conveniente de que con solo que haya un vidrio, ya la longitud de onda se altera y ya no te va a dar a ti la luz ultravioleta. Tiene el conveniente de que va a tocar, no depende de dónde se pasó el trapo o no, sino que va a entrar a todos los lados donde haya luz. Tiene el inconveniente de que hay sombra, no, si hay sombra no llega, entonces tienes que estar moviendo un poco lo que tengas que desinfectar. La luz ultravioleta entonces también tiene disminución radical en Enterococo, Clostridium, Acinetobacter. Este es un brote en el que combinamos limpieza, desinfección en quirófano, luz ultravioleta. Fue un brote de infección de sitio quirúrgico asociado a Staphylococcus resistente en equipos de anestesia. Estaban contaminados por Staphylococcus resistente, que finalmente vino de un proveedor del servicio de anestesia. Y vimos que los quirófanos que habían pasado por luz ultravioleta no tenían casos de Staphylococcus resistente. Una evidencia de luz ultravioleta y peróxido de hidrógeno, que son los más utilizados para desinfección no tocar, son prácticamente igual de eficientes. Vean, en todos, excepto uno, excepto dos, se logra disminuir lo que vemos acá: el Clostridium difficile, Staphylococcus resistente, Enterococo banco resistente, todos los multidrogos resistentes, etcétera. ¿Qué tanto las medidas de prevención de infecciones pueden bajar multidrogos resistentes? Este esquema es muy chistoso. Este esquema, la bolita grande, quiere decir que tantos estudios hay al respecto. SP es precauciones estándar, o sea, incluye higiene de manos. EMB es medidas en el ambiente, ASP es control de antibióticos, estas son precauciones de contacto, ¿no? Entonces, bueno, HH es higiene de manos. ¿Qué es lo que vemos con multidrogos resistentes? Se estudió colonización, infección y adquisición. Este es un estudio muy reciente de este año en el que se vieron todos los estudios que hay en control de infecciones. Entonces, en colonización vemos lo siguiente: los que tienen mayor evidencia es precauciones de contacto, descontaminación, uso de clorexidina, baños de clorexidina en los pacientes. Pero fíjense cómo el SP, precauciones estándar que incluye higiene de manos, está en todos. Luego tenemos infección, en infectarse por multidrogo resistente. Los que tienen más evidencia es incidir en el ambiente, en programas de control de antibióticos y en higiene de manos. Y por último tenemos que adquieran un multidrogo resistente. Los que tienen más evidencia es baño de clorexidina, precauciones de contacto y antibiotic stewardship o acompañamiento antibiótico. Y prácticamente todos tienen precauciones estándar. Entonces, bueno, la epidemia de multidrogo resistente es una epidemia compleja, creciente, que nos lleva, como el directivo anterior de la OMS dijo, inevitablemente a retroceder en la historia en que las heridas simples se conviertan en heridas letales, porque ya no va a haber antibiótico que las salve.
Los mecanismos de acción de desinfectantes son múltiples, pero son muy poco específicos. Entonces, la resistencia que se avecina a una adecuada limpieza y desinfección parece no ser tal. En algunos estudios se ha mostrado tolerancia a microorganismos desinfectantes, pero poco se traduce en resistencia a antibióticos. Definitivamente la higiene de manos y la adecuada limpieza y desinfección disminuyen el riesgo de que nuestros pacientes tengan estos microorganismos y también de que nosotros nos lo llevemos a casa. Sabemos que nosotros no lo llevamos, no nada más el paciente. Al tener algo sin limpieza y desinfección adecuada, nosotros los estamos portando, los tenemos en nuestros intestinos, se los pasamos a alguien en casa y cuando tengamos alguna infección, es muy probable que tengamos un multidroga resistente. Entonces, bueno, estas son las conclusiones. Muchas gracias. Quedo atenta a preguntas. Tenemos, ¿dónde está el jefe? 10 minutos.